Hola, hoy voy a hablar sobre cómo se formaron los estados nacionales en América Latina. Antes de entrar en materia, sería importante conocer cuál es el significado que Anderson le da a las naciones. De acuerdo con Anderson, las naciones son una comunidad política imaginada como inherente, limitada y soberana. Veamos cada uno de esos conceptos. Comunidad es porque existe un compañerismo profundo. Imaginada porque no todos se conocen, pero saben de que están ahí, de que existen en un determinado territorio. Limitada justamente tiene fronteras finitas y también son elásticas. Y soberana porque se gobiernan a sí mismos sin estar sometidas a ninguna otra ley, como por ejemplo la corona en nuestra época colonial. De acuerdo a la lectura, para mí existen 4 factores preponderantes que ayudaron justamente a la consolidación de Estado-Nación de América Latina. En una de ellas fue también, por ejemplo, dentro del nacionalismo, fue el idioma. Todos compartían una misma lengua y eso ayudaba a entendernos y a saber exactamente lo que estaba pasando sin necesidad de una traducción adicional. Hubo un fortalecimiento del control de Madrid, donde a través de Carlos III se hicieron reformas borbónicas en la cual se trataba de excluir de alguna manera a los criollos y también dar una opción a las clases populares de incluirles también en el poder. Este fortalecimiento del control de Madrid trataba también de mejorar la recaudación de tributos y también de preponderar una fuerte migración peninsular. También estuvo por esta época ideas liberalizadoras de la Ilustración en su lucha justamente contra el absolutismo y la nobleza. Todos conocemos que el movimiento de la Ilustración era un movimiento cultural y filosófico que nació en Europa y se extendió principalmente en Francia y Alemania alrededor del siglo XVIII. El segundo factor preponderante fueron los criollos. ¿Pero qué son criollos? Es una ascendencia europea pura, pero que fue nacida justamente en América Latina, y por ser nacida en América Latina sufrieron de una gran discriminación. Sin embargo, si no hubiera sido por ellos, yo me atrevo a decir que tal vez nuestro proceso independentista se hubiera tardado mucho más de lo que se tardó. Ellos fueron los que encaminaron la lucha porque se sentían en desventaja y se sentían que a pesar de ser también europeos, pues no tenían derecho a ningún cargo alto como los virreyes. En toda la época de la colonia apenas 3 o 4 criollos fueron considerados como virreyes. También ellos se sentían se sentían impotentes de las políticas que estaban lanzando y las rechazaban, y una de ellas fue de la ley de los esclavos, donde querían que los esclavos tengan un poco más de derechos, y ellos estuvieron totalmente en contra, indicando que los esclavos eran propensos a vicio y a la independencia, y sobre todo porque eran esenciales en la economía, ya que ellos eran los que trabajaban la tierra. Entonces, el momento de quedar en libertad, pues ¿quién iba a laborar o trabajar la tierra? El otro factor importante fue la ideología liberal. Los fundamentos intelectuales del liberalismo fueron establecidos, como ustedes saben, por John Locke, el cual apuntó a un mayor impulso de la Ilustración, que fue el movimiento que hablamos anteriormente, que cuestionaba justamente las viejas tradiciones y sociedades antiguas del siglo XVII y también XVIII. Esta ideología liberal también estuvo contribuida por la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y también mercados libres y mercados civiles, que eso también de alguna forma era lo que preponderaba en el movimiento de la Ilustración. El cuarto factor fue el periódico y la imprenta. En un principio, este periódico o imprenta estaba en estricto control de la corona, pero luego se extendió a América Latina de forma muy lenta. Existió el fenómeno norteamericano impresor periodista, y luego también el administrador de correos, y se formaron alianzas, porque justamente nuestra América tenía caminos bastante dificultosos, su geografía no era muy fácil, entonces se unieron con los administradores de correos para poder alcanzar el mayor nivel de distribución. El comercio o la imprenta o los periódicos empezaron en Perú, y generalmente eran temas eclesiásticos.
y hablaban también de la estructura colonial y los sistemas del mercado. Con el tiempo comenzaron a generar también temas políticos. Con la imprenta se generó dos temas, que fue el provincialismo y la pluralidad. El provincialismo era porque, por ejemplo, los criollos leían su periódico y no leían el tema de los españoles, el periódico español, y así viceversa. El español leía su periódico y no leía el periódico de los criollos. Y la pluralidad era que, a pesar de que no leían, sabían exactamente lo que pasaba en cada uno de ellos. En este periódico imprenta también comenzaron a generarse conceptos como nosotros los americanos o nosotros los americanos y nuestra América. Y también a través del periódico y la imprenta se comenzó a verle como una forma de ganancia a raíz del siglo XVIII. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, el proceso independentista para mí empezó por un abandono de España. Cuando se dio cuenta, trató de hacer un fortalecimiento a través del control de Madrid y la difusión de ciertas ideas liberalizadoras. Los criollos tuvieron un papel importante. Creo que si no hubiese existido su intervención, nuestra independencia hubiera tardado un poco más. Existía una defensa ante el régimen absolutista. Y también la creación de unidades administrativas durante la época española llegaron a ser concebidas a través del tiempo como patria. Es decir, ya existían unas unidades administrativas y esas unidades administrativas también ayudaron en un principio de la independencia para ser concebidas también como patria, aunque todos sabemos que después con el tiempo existieron sus cambios estructurales. Gracias, eso es todo de mi presentación.